He oído constantemente que la gente dice, ¿cómo podemos confiar en la Biblia? Ha sido editada y reeditada por los hombres. Y todos saben que la Biblia fue censurada por la Iglesia Católica Romana en el año 325 después de Cristo, en el Concilio de Nicea. A esto respondiera, ¿está seguro? Lo ha investigado por su propia cuenta. La verdad es que el tema del canon nunca fue discutido en el Concilio de Nicea, y tenemos todos los actos del concilio, más informes de varios asistentes, que prueban al absoluto que el concilio nunca publicó tales actos ni incluso discutió las ideas tales como censurar o cambiar la Biblia de ninguna forma. El canon del Nuevo Testamento incluso ni estaba en la agenda del Concilio de Nicea. Esta idea es mayormente la creación de Dan Brown, el autor del Código da Vinci, y de muchos otros. Simplemente no es verdad. Parece que el Concilio de Nicea fue convocado en un intento de calmar la controversia levantada por el arianismo. El concilio también trató decisiones disciplinarias referentes al Estado y a la jurisdicción del clero en la iglesia primitiva, y para establecer la fecha en la cual se celebra la Pascua. No se olvide que durante este tiempo no existía la jerarquía de la Iglesia Católica Romana, pero el emperador romano Constantino supo que él tenía que ganar la legitimidad entre los cristianos. Él anheló esto y buscó Eusebio para ver cómo hacer que esto sucediera. Eusebio les sugirió que hiciera un concilio de todas las iglesias cristianas independientes en el Imperio Romano, y Constantino estaba de acuerdo. No había autoridad central. Los obispos que fueron convocados derribaron su autoridad de sus propias congregaciones locales e independientes de creencia bíblica, cual funcionaba bien sin la interferencia de Roma. De hecho, muchos de ellos mantenían las cicatrices de la persecución del Imperio Romano y seguían siendo escépticos de tal reunión. Usted pudiera preguntar, ¿cuándo fue decidido el canon bíblico? Cada libro del Nuevo Testamento fue citado como autoritivo por un padre de iglesia dentro de una generación. Tenemos más de 32.000 citas del Nuevo Testamento de escritores tempranos de la iglesia a partir de los segundos y terceros siglos. Pudiéramos reconstruir virtualmente el Nuevo Testamento entero, solo de los escritos tempranos de la iglesia de los segundos y terceros siglos. Podemos estar absolutamente seguros que el Nuevo Testamento que tenemos hoy nos ha llegado tal como era a partir de los días más tempranos. Y podemos estar absolutamente seguros de lo que consideraban ser escritura. De hecho, alrededor del año 200 después de Cristo, 125 años antes del Concilio de Nicea, estaban abiertamente citando y refiriéndose a todos los libros del Nuevo Testamento de la Biblia. Las epístolas de Pablo ya eran consideradas escritura en el medio del primer siglo. Fíjese que el mismo apóstol Pedro las llama escritura en 2 de Pedro capítulo 3 versos 14 al 16. Igualmente el apóstol Pablo entre los años 62 y 65 después de Cristo citó el verso 7 del capítulo 10 de San Lucas y lo llama escritura. Irineo cerca del año 170 después de Cristo nos dice que el evangelio cuádruple ya era una verdad sólida para ese entonces. El hecho de que el evangelio cuádruple también está reflejado en el fragmento moratoriano que fue escrito casi en el mismo año, 170 después de Cristo, 155 años antes de Nicea, nos lista básicamente el canon del Nuevo Testamento entero, y ella nos demuestra de nuevo que el evangelio cuádruple ya era una verdad establecida para ese entonces. Justin Martyr también confirma la validez de los 4 evangelios cuando escribe entre los años 150 y 155 después de Cristo. El gran número de citas de los padres de la iglesia primitiva nos enseña claramente que la iglesia primitiva decidió mucho antes del Concilio de Nicea cuáles libros ellos pensaban eran inspirados. ¿Y qué sobre los evangelios gnósticos, tales como el evangelio de Tomás? Dan Brown del Código da Vinci dice que la única razón que no fueron puestos en la Biblia es porque la Iglesia Católica no le gustó lo que tuvieron que decir. ¿Es esto verdad? La respuesta es no.
Una gran cantidad de documentos surgen durante los siglos que siguen los ministerios de los apóstoles y fueron rechazados universalmente por la iglesia primitiva. Las copias de un grupo de estos fueron encontrados en Nag Hammadi, en Egipto, y se ha dicho que originaron en el tercer y cuarto siglo. Y estos fueron aceptados sin crítica por Dan Brown como exacto. Estos incluyen el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de María, el Evangelio de la Verdad, y cerca de otras 4 docenas más. Fueron escritos bajo sustantivos falsos, tales como Tomás, e incluso promotores de estos documentos no afirman que el discípulo Tomás las escribió. Eran todas escritas siglos después del tiempo de los apóstoles, en contraste con las cuentas de testigos contemporáneos en el Nuevo Testamento, e incluso no afirman ser expedientes reales de acontecimientos. Y finalmente, miremos algunos puntos con respecto al texto Nag Hammadi y el Evangelio de Tomás que aparecen ser los más probables de ser válidos de los textos gnósticos. La única evidencia firme de fechar el Evangelio de Tomás son sus fragmentos griegos más tempranos, que fueron escritos no más tarde que alrededor del año 200 después de Cristo. La primera referencia al Evangelio de Tomás por nombre ocurre no anterior que Hipólito, que escribía después de los años 222 y 235 después de Cristo. El autor del Evangelio de Tomás demuestra una dependencia decidida de los evangelios canónicos, lo cual demuestran una fecha posterior para su composición que ellos. Este hecho se utiliza irónicamente como una de las razones más importantes para fechar el Evangelio de Tomás antes de los evangelios canónicos. Dicen que los conceptos menos detallados y mal desarrollados en el Evangelio de Tomás reflejan una fecha anterior que los evangelios canónicos, pero los eruditos literarios han observado que el contrario es generalmente verdad en el desarrollo literario. Por ejemplo, que una obra maestra sea creada generalmente de tal modo que crea un tipo del género, y entonces los autores futuros intentarán copiar aquel género más con menos éxito. A la afirmación que no hay referencias literarias al Evangelio de Tomás hasta el tercer siglo, la respuesta es generalmente que los cristianos destruyeron de alguna manera cualquier expediente de él. Esto obviamente es difícil de creer, porque el Imperio Romano perseguía a los cristianos al punto que tenían que funcionar de forma secreta en cultos de hogar, circulando sus propias escrituras, y tendrían poco tiempo o autoridad para marchar en cualquier casa y destruir sus escritos contra su voluntad. En conclusión, el canon del Nuevo Testamento ni incluso estaba en la agenda en el Concilio de Nicea. Los libros que compusieron el Nuevo Testamento eran en general obvios y originaron naturalmente y fueron convenidos en los años antes del Concilio de Nicea, y no hay ningún expediente cualquiera por la Iglesia primitiva que considera los evangelios gnósticos ser cualquier cosa más que obvias herejías. Gracias por su tiempo. Iglesia primitiva, y para establecer la fecha en la cual se celebra la Pascua. No se olvide que durante este tiempo no existía la jerarquía de la Iglesia Católica Romana, pero el emperador romano Constantino supo que él tenía que ganar la legitimidad entre los cristianos. Él anheló esto y buscó Eusebio para ver cómo hacer que esto sucediera. Eusebio les sugirió que hiciera un concilio de todas las iglesias cristianas independientes en el Imperio Romano, y Constantino estaba de acuerdo. No había autoridad central. Los obispos que fueron convocados derribaron su autoridad de sus propias congregaciones locales e independientes de creencia bíblica, cual funcionaba bien sin la interferencia de Roma. De hecho, muchos de ellos mantenían las cicatrices de la persecución del Imperio Romano y seguían siendo escépticos de tal reunión. Usted pudiera preguntar, ¿cuándo fue decidido el canon bíblico? Cada libro del Nuevo Testamento fue citado como autoritivo por un padre de iglesia dentro de una generación. Tenemos más de 32.000 citas del Nuevo Testamento de escritores tempranos de la iglesia a partir en el tercer y cuarto siglo, y estos fueron aceptados sin crítica por Dan Brown como exacto.
Estos incluyen el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de María, el Evangelio de la Verdad y cerca de otras 4 docenas más. Fueron escritos bajo sustantivos falsos tales como Tomás, e incluso los promotores de estos documentos no afirman que el discípulo Tomás las escribió. Eran todas escritas siglos después del tiempo de los apóstoles, en contraste con las cuentas de testigos contemporáneos en el Nuevo Testamento, e incluso no afirman ser expedientes reales de acontecimientos. Y finalmente, miremos algunos puntos con respecto al texto Nag Hammadi y el Evangelio de Tomás que parecen ser los más probables de ser válidos de los textos gnósticos. La única evidencia firme de fechar el Evangelio de Tomás son sus fragmentos griegos más tempranos, que fueron escritos no más tarde que alrededor del año 200 después de Cristo. La primera referencia al Evangelio de Tomás por nombre ocurre no anterior que Hipólito, que escribía después de los años 222 de los segundos y terceros siglos. Pudiéramos reconstruir virtualmente el Nuevo Testamento entero, solo de los escritos tempranos de la Iglesia de los segundos y terceros siglos. Podemos estar absolutamente seguros que el Nuevo Testamento que tenemos hoy nos ha llegado tal como era a partir de los días más tempranos. Y podemos estar absolutamente seguros de lo que consideraban ser escritura. De hecho, alrededor del año 200 después de Cristo, 125 años antes del Concilio de Nicea, estaban abiertamente citando y refiriéndose a todos los libros del Nuevo Testamento de la Biblia. Las epístolas de Pablo ya eran consideradas escritura en el medio del primer siglo. Fíjese que el mismo apóstol Pedro las llama escritura en 2 de Pedro capítulo 3 versos 14 al 16. Igualmente el apóstol Pablo entre los años 62 y 65 después de Cristo citó el verso 7 del capítulo 10 de San Lucas y lo llama escritura. Irineo cerca del año 170 después de Cristo nos dice que el evangelio cuádruple ya era una verdad sólida para ese entonces. El hecho de que el evangelio cuádruple, he oído constantemente que la gente dice, ¿cómo podemos confiar en la Biblia? Ha sido editada y reeditada por los hombres. Y todos saben que la Biblia fue censurada por la Iglesia Católica Romana en el año 325 después de Cristo, en el Concilio de Nicea. A esto respondiera, ¿está seguro? Lo ha investigado por su propia cuenta. La verdad es que el tema del canon nunca fue discutido en el Concilio de Nicea y tenemos todos los actos del concilio, más informes de varios asistentes, que prueban al absoluto que el concilio nunca publicó tales actos ni incluso discutió las ideas tales como censurar o cambiar la Biblia de ninguna forma. El canon del Nuevo Testamento incluso ni estaba en la agenda del Concilio de Nicea. Esta idea es mayormente la creación de Dan Brown, el autor del Código da Vinci, y de muchos otros. Simplemente no es verdad. Parece que el Concilio de Nicea fue convocado en un intento de calmar la controversia levantada por el arianismo. El concilio también trató decisiones disciplinarias referentes al Estado y a la jurisdicción del clero en la Iglesia. También está reflejado en el fragmento moratoriano que fue escrito casi en el mismo año, 170 después de Cristo, 155 años antes de Nicea. Nos lista básicamente el canon del Nuevo Testamento entero, y ella nos demuestra de nuevo que el Evangelio cuádruple ya era una verdad establecida para ese entonces. Justin Martyr también confirma la validez de los 4 evangelios cuando escribe entre los años 150 y 155 después de Cristo. El gran número de citas de los padres de la iglesia primitiva nos enseña claramente que la iglesia primitiva decidió mucho antes del Concilio de Nicea cuáles libros ellos pensaban eran inspirados. ¿Y qué sobre los evangelios gnósticos, tales como el Evangelio de Tomás? Dan Brown del Código da Vinci dice que la única razón que no fueron puestos en la Biblia es porque la Iglesia Católica no le gustó lo que tuvieron que decir. ¿Es esto verdad? La respuesta es no. Una gran cantidad de documentos surgen durante los siglos que siguen los ministerios de los apóstoles
y fueron rechazados universalmente por la iglesia primitiva. Las copias de un grupo de estos fueron encontrados en Nag Hammadi, en Egipto, y se ha dicho que originalmente